Listo, muchachos. Entonces vamos a dar inicio. ¿Listo? Bueno, nuevamente, pues recordarles a ustedes, darles una bienvenida a aquellas personas que pues han iniciado el proceso de formación en esta semana. A los que ya vienen, digámoslo así, que al día, pues felicitarlos por estar al día y, digámoslo así, que a un mismo ritmo de aprendizaje. Vamos a revisar lo que es las prácticas de la semana número 2 y qué tenemos dispuesto para eso. Recuerden, en el área de anuncios, pues vamos a ver todo lo que son las noticias de la semana, ¿no? En este caso ya les colgué, el día de hoy les colgué el cierre de semana, donde pues les dije que básicamente teníamos la finalización de la semana 1 y les anuncié pues, las actividades a realizar en la semana número 2. Vamos a revisar que nuevamente hay un foro de contextualización, hay 2 evidencias que hay que presentar y son calificables. Una que es una actividad interactiva y la otra es un informe escrito, ¿listo? Entonces vamos a revisar la guía de aprendizaje para todos. ¿Me escuchan? ¿Vamos bien, muchachos? Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, señor. Sí, profe, estamos bien, estamos escuchando. Bueno, listo, pues. Entonces, vamos a dar digámoslo así, que un repaso a la ruta que debemos de seguir para revisar los documentos y los soportes, la guía de aprendizaje que tenemos dispuesta, ¿no? Recuerden nuevamente que ustedes acá en el panel izquierdo de su pantalla hay una opción que se llama herramientas. Dentro de herramientas, ustedes deben de revisar lo que es contenido del curso. En contenido del curso, pues básicamente vamos a ver la estructura del material que tenemos dispuesto para realizar el curso, ¿cierto? Entonces vemos acá que hay una carpeta que se llama Metodología de la Programación de Sistemas Informáticos y vemos que hay un proyecto, ¿cierto? Dentro del proyecto, pues vemos que hay unas subcarpetas, información del programa, cronograma, actividad 1, actividad 2, actividad 3 y actividad 4. Como estamos en la semana número 2, pues tenemos dispuesto lo que es la actividad número 2 para revisar qué tenemos para esta semana. ¿Listo? Bueno, dentro de esas subcarpetas, pues tenemos una carpeta que se llama Guía y Material de Formación, ¿cierto? Dentro de Guía y Material de Formación, entonces tenemos, recuerden, que tenemos el documento guía, que es el documento orientador de las actividades a realizar. Tenemos una versión multimedia de un material de formación que les va a ayudar a realizar esas actividades dispuestas en la guía de aprendizaje. Tenemos ese mismo material descargable que viene de una forma multimedia, la tenemos acá en esta versión descargable, y tenemos un material complementario, un material adicional, que que les va a servir a ustedes para complementar lo que es la parte de conceptualización digamos así, que toda la temática. ¿Listo? Vamos a revisar entonces de qué se trata ese documento orientador, que es la guía de aprendizaje número 2. Pues acá al darle simplemente clic acá donde dice guía de aprendizaje 2, pues él se me va a abrir acá en otra pestaña de mi navegador el documento, ¿cierto? Bueno, la guía de aprendizaje número 2 pues tiene una introducción, ¿cierto? Donde nos da una bienvenida a la segunda actividad de aprendizaje y nos dice que hay un objetivo fundamental, es conocer la estructura de un algoritmo, ¿cierto? Para organizar los elementos que lo constituyen. Todos los algoritmos tienen la misma organización, sabemos que tienen una cabecera, hay unas declaraciones donde vemos todo el tema de variables, si tenemos constantes, y tenemos un cuerpo, es donde se van a ejecutar todas las operaciones o cálculos para desarrollar o dar solución a una problemática, ¿cierto? No me voy a quedar acá leyendo toda esa parte, dice que la guía pues básicamente nos recomienda darle, digámoslo así, que una duración de 10 horas a toda esta temática. Pues recuerden que eso depende del ritmo de aprendizaje y de los conocimientos previos que tenga cada persona. Entonces, todos esos tiempos dependen de cada persona. ¿Listo? Continuamos. ¿Preguntas hasta el momento, compañeros? ¿Clara la parte de la introducción de la semana número 2? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Ok, bueno, entonces continuamos. Entonces, esa era la introducción. Acá nos dice que hay un campo, una cabecera, donde nos dice la identificación de la guía de aprendizaje. Programa de formación ya lo conocen ustedes, que es metodología de la programación de sistemas informáticos. Hay un código de ese programa. Este programa es versión 2, como les dije la sesión pasada, pues hay unas mejoras. Cuando veo versión 2 es porque hubo un 1, entonces se le hicieron unas mejoras a algunas, digámoslo así, que algunos contenidos del programa. ¿Listo? ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que van a alcanzar durante esta semana de formación? Pues van a alcanzar un resultado de aprendizaje que es el diseñar la estructura básica de un algoritmo utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo de acuerdo a los requerimientos.
Eso es el resultado de aprendizaje que vamos a alcanzar esta semana. Para alcanzar ese resultado de aprendizaje, pues ya sabemos que hay dos actividades calificables y una actividad que no es calificable. Entonces, al aprobar esas dos actividades, pues ya vamos a alcanzar esta parte de este resultado, que es diseñar la estructura básica de un algoritmo. Recuerden que la competencia del curso es analizar los requisitos del cliente para construir el sistema de información. Vamos a identificar, recuerden nuevamente, los momentos del aprendizaje, ¿cierto? Hay un momento que es una actividad de reflexión inicial que casi siempre pues, se inicia con una pregunta, ¿cierto? Una reflexión, donde nos dice que cuál es la importancia de desarrollar una secuencia lógica de una situación o proceso cualquiera antes de realizar la representación algoritmo. ¿Qué nos está diciendo esa pregunta? Pues antes de yo empezar a solucionar el problema, pues ¿qué debo hacer yo? Debo de tener en cuenta cuáles son las variables o qué intervienen en la solución del problema, ¿cierto? Eso en otras palabras, en la parte de desarrollo de software se llama levantamiento de requerimientos. Entonces yo necesito hacer una solución, primero voy y tomo nota, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué variables intervienen y cómo las puedo utilizar? Ya después de identificar cada una de esas variables y todos esos procesos que van a estar dentro de mi solución, pues yo ya eso lo represento a través de ¿qué? De un diagrama de flujo o de un pseudocódigo. ¿Es claro hasta ahí, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, señor. Para todos, solo me están diciendo Natalia y acá el compañero, no lo veo, ¿cuál es que el? Sí, señor. Eduardo. Bueno, Sí, acá. señor. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Ok, listo. Si de pronto tienen alguna inquietud, me dicen, yo paro. Hace 8 días yo les hice la explicación y ya después en el grupo, pues una persona manifestó, es que no entiendo. Pregúntenme acá que yo me tomo el tiempo y vuelvo y explico las cosas, no les dé pena. ¿Listo? No se vayan con dudas. Lo que pasa es que el tema de algoritmo y programación requiere de ¿qué? De mucha lógica y requiere de practicar. ¿Cómo adquiero yo conocimientos o cómo me vuelvo muy bueno en matemáticas? Pues haciendo muchas operaciones. Esto no es más de ahí. ¿Cómo nos volvimos buenos para el tema de multiplicación, suma y resta? Cuando fuimos niños hicimos una cantidad de operaciones hasta que le fuimos cogiendo el tiro y ya eso, digamos así que se volvió tan significativo que ya lo tenía yo, el conocimiento lo apropié. Así es esta ciencia, no es más, es simplemente de hacer ejercicios, repeticiones. Entonces, esa es la recomendación. Listo, volvemos entonces a la guía de aprendizaje. Pues ya miramos todo el tema del primer momento del aprendizaje, que es la reflexión inicial. Hay otro momento que es el momento de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Pues en ese momento es cuando yo me pregunto qué sé sobre el tema y hasta dónde quiero llegar con ese tema, ¿listo? Para ese momento del aprendizaje, que es contextualizarme, identificar el conocimiento necesarios para aprender, pues hay dispuesto un foro. Recuerden que hay un foro de contextualización 2, donde después de yo leer el material del curso, pues yo me pregunto, es que yo esto alguna vez lo manejé, pero no sabía técnicamente hacia dónde me llevaba. Entonces, después de leer eso, apropiar ese conocimiento, pues yo simplemente ya digo, bueno, ¿qué sabía sobre este tema? No, esto es nuevo para mí y hasta dónde quiero llegar con ese tema de conocimiento. ¿Listo? Para esto hay un foro dispuesto, que es un foro de contextualización 2. No es calificable, pero hay que aportar, digámoslo así, que la construcción de la idea. ¿Listo? ¿Cuál es digámoslo así, que lo que yo tengo que tener en cuenta? Pues el foro se trata, o la unidad se trata sobre el tema de técnicas de pseudocódigo y diagramas de flujo. Continuamos, digámoslo así, que con la misma temática de la semana número 1. ¿Listo? En la semana número 2. Entonces ya sabemos que hay un foro de contextualización. ¿Es claro hasta ahí ese momento del aprendizaje, que es contextualizarse e identificar conocimientos previos? Sí, profe. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces vamos avanzando en la guía y vamos a identificar otro momento del aprendizaje, que es el momento de apropiar el conocimiento y contextualización y teorización. Es cuando ya básicamente yo hice una lectura significativa, ya los conceptos los tengo claros y ya me evalúan. ¿Cómo me evalúan? Casi siempre en este momento del aprendizaje siempre hay un cuestionario evaluativo. Para esta semana hay una actividad interactiva, que no es más que coger un diagrama de flujo. Simplemente me dan una situación problemática, tengo que levantar los requerimientos con los datos que me está dando el ejercicio y ya después yo encuentro una cantidad de secuencias lógicas ahí, unos pasos, y yo los voy acomodando de acuerdo a la secuencia. Ahora vamos a ver dónde está ese momento.
Entonces, la actividad de apropiación del conocimiento, vamos a ver que nos van a evaluar, es evaluable, y es una actividad interactiva donde básicamente yo lo que voy a hacer es una simulación, ¿cierto? Donde yo voy a, ¿qué? Digámoslo así, que voy a colocar las órdenes o la secuencia lógica de la manera correcta. Cuando termine de colocar cada secuencia lógica donde va, o cada paso lógico donde va, pues ya la actividad me va a decir que ya terminó y me llega a mí la nota. ¿Listo? Pues para el momento de conceptualización y teorización ya sabemos que hay una actividad interactiva. Ahora les muestro de qué se trata. ¿Queda claro entonces la actividad de apropiación del conocimiento? ¿O queda claro la primera nota que vamos a capturar esta semana? ¿Listo? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, por acá todos, Julián, Andrés, Jason, Andrés, Señor. listo, todos, correcto, listo. Si ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla ya hay una opción de levantar la mano. Eso es una opción que la implementaron la semana pasada, entonces ya digamos que le están haciendo unas mejoras al tema de Meet. Entonces si tienen alguna inquietud, pues ya saben que pueden levantar la mano o activar el micrófono. Bueno, entonces continuamos nuevamente con la guía de aprendizaje. Por último, pues ya hay una actividad de transferencia de conocimiento. En la actividad de transferencia de conocimiento es el momento en el cual cuando yo ya, digámoslo así, que ya he interiorizado todos los conceptos y ya voy a aplicar el conocimiento como tal. Para ese momento, pues, ¿qué nos está diciendo la guía? Esa actividad de transferencia de conocimiento, hay una nota que se va, digamos así, que se va a capturar. ¿Qué es lo que hay que realizar en esta actividad? Dice, primero, antes de realizar la actividad, primero, elija y desarrolle un algoritmo basado en una situación problemática. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a elegir y van a desarrollar un algoritmo, ¿cierto? Van a mirar ustedes, bueno, ¿a qué le puedo o qué situación puedo implementarle toda esta metodología para plasmarlo con un diagrama de flujo, con un pseudocódigo? Entonces, va a ser el tema libre. Ustedes, digámoslo así, que ustedes pueden seleccionar qué situación van a desarrollar. ¿Listo? Acá me dice que pues, después de usted elegir y desarrollar, debe socializar y sustentar por medio de una sección en línea programada por el instructor ese tema libre. Dice, escoja una situación cotidiana y comenta al instructor sobre la propuesta elegida. Eso lo vamos a omitir, porque no hay tiempo pues para yo sentarme con cada uno de ustedes. Ya simplemente cada uno pues, va a tomar la decisión de qué es lo que va a desarrollar, qué tema de la situación cotidiana suya puede implementar y solucionar a través de un diagrama de flujo. Lo ideal es que ustedes puedan implementar. Señor. No sé si seré yo, pero suena robótica la voz. Los Es demás, usted. tal vez Yo es lo la escucho bien. conexión, es la conexión. No, Germán, está bien. Dámelo. Es la conexión, compañero. Yo escucho bien. Listo. Entonces hay que tener en cuenta es el momento, cada cual el ancho de banda que tiene. ¿Ya me escuchas bien, Germán? Si está escuchando eco, tal Ahí es vez... regular, pero sí, gracias. No hay problema. Bueno, ok. Listo. Ya debe ser la conexión ya que está utilizando él. Bueno, entonces, como les venía diciendo, entonces, ustedes escogen una situación cotidiana en la cual ustedes pueden mejorar aplicando esa metodología. Recuerden que si estamos hablando del tema de algoritmos, pues ustedes pueden coger esa situación cotidiana e implementarle esta metodología y solucionarlo o plasmarlo a través de ¿qué? De un diagrama de flujo. ¿Listo? ¿Queda claro para todos entonces cómo es digámoslo así, que la actividad? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Listo, entonces continuamos. Entonces, eso es lo que nos dice el punto 1. Después dice, en un documento, entonces ya me está exigiendo que yo ya después de elegir y desarrollar ese algoritmo en una situación cotidiana, pues usted va a plasmar toda esa solución en un documento y va a ser la documentación y va a ser la descripción de los pasos que aplicó para desarrollar su algoritmo con su estructura en pseudocódigo. ¿Listo? Entonces, usted ya eligen el tema, desarrollan la situación, implementan la metodología a través de un diagrama de flujo y van a documentar todo ese paso a paso y también van a dar la solución con la estructura en pseudocódigo. ¿Listo? Entonces, ya saben, hay dos opciones. Hay que desarrollarlo primero lo van a desarrollar primero en el diagrama de flujo y después lo van a pasar a un pseudocódigo. Va a ser más fácil, digámoslo, que realizar la actividad como tal. ¿Listo? Profe, una duda. Señor, ¿Cómo es eso de pseudocódigo? ya vamos para allá. Ya le voy a explicar ahí un poquito. ¿Listo?
Hay un material dispuesto y ya miramos todo el tema del pseudocódigo. Listo. Ya les voy a explicar para qué se utiliza el pseudocódigo. Entonces queda claro ese tema, ¿no? El documento que me está exigiendo, listo, ya después de haber solucionado toda esa situación, pues elabore esa solución a través de un pseudocódigo. ¿Qué les recomiendo yo? Hagan el diagrama de flujo y montan el pseudocódigo para que vayan mirando cómo hicieron la solución y cómo yo leo ese diagrama de flujo y lo llevo a un pseudocódigo. ¿Listo? ¿Claro para todos entonces? Sí, señor. Bueno, Señor. entonces vamos a mirar dónde está, todo, pues dónde debemos de subir cada una de estas exigencias de la guía de aprendizaje. Pues para eso vamos acá donde, volvemos nuevamente acá donde está la estructura como tal del curso. Recuerden que estamos dentro de la carpeta de la actividad número 2. Entonces, acá tenemos un enlace para ir a ese foro de actividad de contextualización 2. Pues no lo voy a utilizar, ahorita a mí me gusta ir directamente es con el enlace de la herramienta. Ahora lo hacemos. Entonces, miramos el foro de contextualización 2. Recuerden que esta actividad no es calificable. Acá hay una evidencia 1. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, actividad 2, evidencia 1. Bueno, en actividad 2, evidencia 1, acá encontramos la actividad interactiva. ¿La actividad interactiva qué es? Pues es una actividad donde me dice que diseñe un DFD que calcule el total de una factura. Listo, ya me están diciendo que debo calcular el total de una factura. Entonces, ya vamos a mirar cuáles son los requerimientos para calcular ese total de la factura. Me dice, partiendo de una lista de parejas de impuestos de IVA. Mire, ahí ya me están diciendo que hay varios IVAs. Entonces, la lista finaliza cuando el impuesto sea 0. Entonces, él tiene que ir calculando esos impuestos y ¿cuándo va a finalizar la lista? Cuando ya el impuesto sea 0. Entonces, el IVA puede ser del 4, el 7 o el 16. Mire, ya me están diciendo que debo de tener 3 IVAs. O es el 4, o es el 7, o es el 16. En cualquier otro caso, se rechaza el impuesto e IVA y se debe introducir de nuevo. Entonces, cuando encuentre otro IVA, entonces él me va a rechazar esa opción porque solo permite 4, 7 o 16. ¿Es claro hasta ahí, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Profe, es decir, Tengo- qué pena, Dime. es decir que el IVA solo debe dar 4, 7 y 16. Correcto. Si llega otro valor diferente a esos que me está diciendo el ejercicio, retomemos nuevamente. Me perdí. Acá estoy. Mire, la lista finaliza cuando el impuesto sea 0, ¿cierto? La lista va a finalizar cuando ya está en 0. El IVA puede ser del 4, el 7 o el 16. En cualquier otro caso se rechaza el impuesto de IVA y se debe introducir de nuevo. Quiere decir que si llega otro valor diferente a esos 3 que están ahí, él debe hacer un recorrido y decir, listo, este IVA no va bien y debe volver a preguntar de cuánto es el IVA. ¿Claro hasta ahí ya entonces? Sí, señor. Bueno, entonces, finalmente hay que realizar un descuento. Después de calcular ese IVA, pues él debe realizar un descuento en función de la suma de los impuestos. Dicho descuento es del 0% si es menor a 1.000, es del 5% si es mayor o igual que 1.000 y menor que 10.000 si es... Espera un momentico que acá me enredé. Listo. Finalmente hay que realizar un descuento, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el descuento cómo se va a calcular. El descuento se va a calcular en función de la suma de los impuestos. Entonces, el descuento es del 0% si la suma de los impuestos que debe pagar es menor a 1.000. O sea, que no se le hace descuento cuando es menor a 1.000 los IVA que debe pagar. El descuento es del 5 si el valor a calcular es mayor de 1.000. Si el valor es mayor a 10.000, será de un 10%. Ah, no, perdón. Es del 5% si es mayor o igual que 1.000 y menor que 10.000. Quiere decir que los valores que sean entre 1.001 y 10.000 se le va a aplicar el 5% de descuento al IVA. Si el valor es mayor a 10.000, se le aplica un 10% de descuento. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí, muchachos? Listo, profe. Sí, señor. Señor, Esto hay que tratar de hacer una lectura muy, digámoslo así que muy significativa para entender el ejercicio. Listo. Entonces me dice, acá hay un punto. El descuento se debe aplicar a la suma de los impuestos y a la suma de los IVA. Entonces hay que tener en cuenta que cuando él vaya calculando,
él vaya haciendo esas opciones, pues el descuento solo se va a aplicar ¿a qué? A la suma de impuestos y a la suma de los IVA. Por último, se va a imprimir el impuesto y el IVA. Resultantes, total menos descuento y la suma de ambos. Para comenzar, haga clic en la actividad 2.1. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que esto que está acá, este enunciado que está acá, deben de tratar de hacerle una captura. ¿Para qué? O lleven ustedes un papel y hagan el levantamiento de requerimientos. Mire, quiero que me está dando el ejercicio. Mire, si estas opciones se calculan, entonces yo voy haciendo el levantamiento de requerimientos para cuando vea el desarrollo, pues sea más fácil, digamos, lo que realizar la actividad como tal. Entonces, vamos a ver cuál es la actividad. Vamos a verle acá, ver score. Quiere decir que vamos a la actividad interactiva. Listo. Si ustedes observan, entonces acá tenemos todos los, digámoslo así, que acá tenemos digamos así que las sentencias o tenemos la secuencia de pasos. ¿Qué les puedo decir yo? Pues mire, acá hay un inicio, mire, les voy a soplar una. Acá hay un inicio y acá hay un fin. Recuerden que todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Recuerden que en el cuerpo quedo yo, pues declarar variables. Entonces ahorita que veamos todo el tema de la explicación de la unidad número 2, vamos a ver que en el momento de algoritmo, entonces, un algoritmo debe ser finito, ¿cierto? Debe tener un fin. Tiene un inicio y tiene un fin. Tiene una cabecera, que en la cabecera, pues, ¿qué hago yo? Pues doy el nombre del algoritmo. Ya después, ¿qué hago? Hago todo el momento de declarar variables. Entonces, ya ustedes mirarán, mire, acá hay un poco de variables que están declarando, mire. Acá puede ser esta, entonces puede ser esta. No, esta no, porque esto es un proceso. Recuerden que acá en diagramas de flujo, esto demuestra un proceso o una prueba lógica. Entonces, cuando el impuesto sea cero, cuando el impuesto sea igual a cero, él verifica si es verdad esto, entonces continúa por lado. Si no es verdad, entonces vuelve y pregunta. Esto es lo que les puedo decir con la actividad interactiva. La actividad interactiva está configurada para 3 intentos, muchachos. Si por alguna razón necesitan un intento adicional, ya se comunican conmigo y yo ya tomo la decisión si les habilito. ¿Listo? 3 intentos, esto no tiene límite de tiempo, entonces traten ustedes de analizar bien la secuencia, cómo puedo yo resolverla. ¿Listo? Yo la puedo ver, pues una es ir llenando los campos y voy siguiendo toda la ruta lógica de cómo hacerlo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí entonces, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Respecto a los diagramas de flujo. Cuando Sí, cuando hice la actividad anterior, pues bueno, yo no he hecho nunca esto, entonces soy nuevo como en muchos temas que estoy viendo ahora, pero entonces sí. no sabía yo qué figurita utilizar para construirlo, ¿cierto? O sea, yo sé que hay diferencia en el rombo, hay diferencia en el rectángulo, hay diferencia en el trapecio, hay diferencia. Yo quisiera saber, digamos, o sea, en la listica del PDF que usted nos envió, dice efectivamente el rombo es para decisión, pero hay unos en donde uno no sabe cómo discernir, este sí me sirve para mi proceso o no. Por ejemplo, en la página que usted nos envió, donde estaba resuelto el ejemplo de la EPS, la persona que hizo este ejercicio utilizaba diferentes dibujitos y diferentes formas para colocarlos. Y yo no sabía, digamos, por qué estaba bien hacerlo en cada uno de esas figuritas. Ya. Si quiere ahorita revisamos el tema en un momentico, ahorita finalizando, entonces hacemos como un recuento de ese tema. ¿Sí? O sea, hay que tener en cuenta profe. Es pensar cómo lo voy a hacer. Entonces, recuerden que hay unos que significan, listo, cuando estoy mostrando variables, cuando estoy mostrando resultados. Hay que tener en cuenta eso. Es que yo quiero que en este momento el resultado se visualice a través de una pantalla. Entonces utilizo la forma, utilizo el proceso adecuado para que él me muestre a través de pantalla, pues me muestre el resultado como tal. ¿Listo? Entonces esa es la idea, ¿no? Que ustedes vayan preguntando y vayan teniendo esa serie digámoslo así que de inquietudes. Por ejemplo, este de acá me está diciendo escribir sin, SIVA y total. Acá que me está diciendo este proceso me está diciendo o me está dando a entender que yo debo de capturar datos a través de ¿qué? Pues de entrada, esto es un capturador de datos. Entonces, ¿qué me está capturando él? Pues me está capturando el valor de sin, de SIVA y de total. ¿Listo? Entonces, él me lo está capturando ahí. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese tema. Bueno, entonces, esto es la actividad interactiva como tal. Vamos a revisar entonces los otros enlaces. Yo ya acá quemé un intento. Automáticamente ahorita en esta ficha de una me dice que no puedo ingresar.
Entonces voy a cerrarlo acá. Es posible que los cambios no me guarden, yo digo que salga de todas maneras, entonces quedó ahí cerrado. ¿Listo? Entonces ya vimos que la actividad 2, evidencia 1, es el momento donde hay que realizar este DFD, que no es más que un diagrama de flujo, con unas especificaciones particulares, y yo ya tengo resuelto, digamos, ese rompecabezas, ya tengo que jugar yo es con la respuesta. Bueno, esto va acá, esta sentencia va acá, entonces yo voy tratando de solucionar lógicamente cómo operaría esa lógica para solucionar eso. Listo, entonces la evidencia número 2.2 dice informe. Entonces, a través de este enlace, ustedes me van a subir lo que es digámoslo así, que el archivo documentado con la solución que ustedes le dieron a esa actividad que realizaron, a esa actividad cotidiana donde ustedes le dieron una solución lógica e implementaron la metodología como tal. Entonces ya vimos los dos enlaces, ya sabemos que estas dos capturan notas, actividad 2 evidencia 1 y actividad 2 evidencia 2 informe. Estas dos capturan notas. Este foro actividad de contextualización 2, recuerden que eso es un foro pues para contextualizarlos. Ya sabemos dónde están los foros. Si quiere, vamos nuevamente y revisamos dónde están los foros. Entonces le doy acá a regresar. Voy en el panel izquierdo de la pantalla, veo la herramienta foros. Y dentro de foros, pues busco el foro de contextualización 2. Miren lo que está acá, foro de contextualización 2. Le digo yo responder. Y acá está la opción. Acá ya una persona hizo todo el tema ya de intervención. Pues una intervención bastante amplia. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Simplemente activan texto enriquecido para activar todo lo que es el editor de texto de la plataforma y hacen la intervención. Si quieren, si tienen algún archivo, pues lo que hacen es subirlo, ¿no? Lo adjuntan, ¿no? Él tiene la opción de adjuntar o simplemente yo le digo acá adjuntar, entonces le digo acá cargar, selecciono el archivo, le digo acá que va a subir le digo acá que lo envío al servidor y acá él me envía un enlace. Le digo acá aceptar, entonces acá quedó ya digámoslo así, que el archivo ya colgado como tal a través de un enlace. ¿Listo? Entonces eso es participar a través de el foro de contextualización. Nuevamente vamos a volver acá a contenido del curso. Recuerde que estamos haciendo un breve repaso visualizando las actividades que tenemos y el material de apoyo. Volvemos acá nuevamente, entonces voy acá donde dice guía y material de formación. Recuerde que tengo la guía de aprendizaje, documento orientador, tengo la versión multimedia del material de apoyo, o lo tengo con una versión descargable. Vamos a revisar esa versión descargable, que es el que vamos a ver acá. ¿Listo? Bueno, ese material pues viene ya con un contenido de 17 páginas. Vamos a revisar. Acá hay una introducción de qué es el tema de lo que vamos a ver durante la semana número 2. Acá vemos a través de un flujograma, pues, cuál es la temática. Seguimos hablando de algoritmos y diagramas de flujo. Vamos a ver que uno puede solucionar algoritmos a través de diagramas de flujo. Vamos a ver la estructura del algoritmo y cómo se vería esa misma diagrama de flujo a través de una estructura algoritmo en pseudocódigo. ¿Listo? En la estructura de algoritmo, pues básicamente vamos a mirarle el manejo de variables y constantes. Vamos a identificar lo que son operadores, tipos de datos y expresiones, y esto lo vamos a ver con ejemplos ya cómo se implementaría ya el diagrama de flujo o el pseudocódigo en un programa, en un lenguaje de programación ya. Hay unos ejemplos ya a través de C++, entonces vamos a ver cómo esa misma situación que estamos manejando en este momento en la unidad, cómo lo llevaría yo a través de un programa. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profe. Pues continuamos. Sí, profe. Bueno. Entonces, se retoma el concepto de algoritmo. Acá me dice el documento que retomemos el tema del algoritmo. Entonces, recuerden que para empezar se hace necesario retomar el concepto de algoritmo y plantear un ejemplo que permita distinguir su procedimiento con más claridad. Como se ha mencionado anteriormente, el algoritmo es una secuencia de instrucciones o reglas ordenadas, eso ya lo sabemos, ¿cierto? Una secuencia de pasos lógicos y que son finitos, o sea, que tienen un fin que me van a permitir dar solución a un problema determinado, ¿cierto? Acá me dice, un ejemplo práctico para el diseño en algoritmos se puede plantear de la siguiente manera. Acá ya hay una problemática. Me dicen que hay una problemática acá, vamos a hacer un zoom acá para que... Entonces, hay una problemática. ¿Cuál es la problemática? Entonces necesito realizar el algoritmo para registrar y despachar un pedido a domicilio. Mire que acá estamos haciendo el mismo algoritmo, pero lo estamos haciendo en pseudocódigo. Observen que esto ya es pseudocódigo, lo que nos exigen.
Mire que el pseudocódigo es una serie de pasos lógicos, pero ya tratando de interpretar ya el algoritmo simplemente a través de ¿qué? A través de órdenes o sentencias, ya no estamos utilizando figuras o diagramas, ¿listo? Entonces me dice, observen el algoritmo, entonces recuerden, el algoritmo debe tener un inicio y debe tener un fin. Mire que está en la línea 1, tiene el inicio, y en la línea 6 tiene el fin, ¿listo? Entonces, para yo dar solución, para despachar un pedido, ¿qué debo hacer yo? Pues, ¿qué hago yo? Atiendo la solicitud, ¿cierto? Entonces, atiendo la solicitud. ¿Qué debo hacer? Buscar cliente. Entonces, ¿cómo uso el cliente? Pues busco el cliente a través de mi sistema, ¿a través de qué? ¿Con qué normalmente los restaurantes o cuando hacemos un pedido de domicilio, cuál es el, digámoslo así, que cuál es el dato o el valor que ellos me identifican como cliente? ¿Quién me puede decir? Cédula o número de teléfono. Tal cual. ¿Para todos es claro? Entonces, ¿cómo hace? Entonces, lo primero que atienden la solicitud es, por favor, me regala su número de documento o regálame un teléfono. Entonces, eso es lo que está haciendo el algoritmo. Entonces, atendió la solicitud, buscó el cliente. Entonces, si el cliente está registrado, pues continúa. Si el cliente no está registrado, tiene que proceder ¿a qué? A crearlo. ¿Claro para todos? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Entonces, busca el cliente. Si el cliente está creado, continúa. Si el cliente no está creado, entonces tiene que parar y pedirle los datos básicos del cliente para crearlo como cliente. Entonces, después de realizar todo este paso, ya queda registrado el cliente. Posterior a ese, pues ya entra todo el tema de registrar el pedido. Entonces, entrega el recibo y despachó el pedido y final del proceso. Entonces, así tal cual es el proceso para pedir un domicilio. Acá lo vemos a través de un pseudocódigo. Vamos a ver cómo ese pseudocódigo lo puedo llevar a través de ¿qué? De un diagrama de flujo. Entonces, acá me dice, por otro lado, el diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo que se quiere representar en la solución del problema. Para la realización del diagrama de flujo se tienen en cuenta los símbolos utilizados y vistos en el anterior material de aprendizaje. La siguiente figura presenta una idea de lo que se quiere realizar más adelante en un lenguaje de programación. A continuación se va a realizar el diagrama de flujo teniendo en cuenta el ejemplo. Mire que acá tenemos los mismos datos básicos, acá, los mismos, digámoslo así, que los datos, los pasos para realizar ese pedido. Entonces, miramos el diagrama de flujo, tenemos un inicio y tenemos un fin, ¿cierto? Utilizamos este recuadro, ¿para qué? Para ingresar datos. Recuerde que cada vez que utilice esta figura es porque estoy ingresando datos, estoy capturando datos. Pero en este momento, ingresar datos, pues, ¿cuál es el dato? Ya identificamos que a través de un domicilio yo puedo ingresarlo a través de cédula o a través de ¿qué? Del número del teléfono. Entonces, ingresa dato, entonces mire acá, viene la variable dato, acá queda almacenado sea cédula o sea número. Entonces viene acá y el dato y compara si ese número de cédula es igual a cliente, o sea que ya va a una base de datos y compara si existe. Si existe, continúa. Si no existe, él va a comparar este número, digamos que viene con la cédula 1. 1 es igual a cliente, no hay ningún dato con 1, entonces no. Entonces tiene que registrar cliente. Cuando registra el cliente ya puede, ¿qué? Ya puede continuar. Acá, ¿qué hace? Registra pedido. Acá recuerden que esta figura es ¿para qué? Para sacar datos a través de ¿qué? De una impresora o pantalla. Entonces, cuando utilizo esta figura es porque él me está visualizando en pantalla o me está mandando un mensaje diciendo que ya fue recibido ese pedido y finalizado el proceso. Entonces, registró pedido, lo envió, ya este proceso se fue ya como tal, imprimió la factura, se fue y terminó el proceso como tal. Así es un diagrama de flujo para registrar y despachar un pedido a domicilio. ¿Quedó claro el proceso a través de un pseudocódigo, a través de diagrama de flujo, muchachos? Pregunten, si no quedó claro. Sí, profe, más claro, profe. Ok. Señor. Si no queda claro, me preguntan y vuelvo nuevamente. Entonces, continúo. El silencio nupcial quiere decir que yo continúo, ¿cierto? Profe, no, yo tengo una duda. ¿Quién me está El diagrama de flujo entonces viene siendo el mismo pseudocódigo. El diagrama de flujo, ¿qué es? Es la representación gráfica de la solución, no es más. Mire, si yo acá tengo una sentencia acá, si yo acá tengo la solución acá escrita, yo puedo llevar eso al diagrama de flujo. Que si alguna, por ahí estuve leyendo ahorita que alguna persona preguntó, bueno, ¿qué tiene que ver el diagrama de flujo con programación? Pues acá estamos viendo, mire,
ustedes no ven que es más fácil ver la solución a través del diagrama de flujo. Mire que acá estoy viendo es una sentencia, unas órdenes, inicio, atendió la solicitud, buscó cliente. Si yo observo el diagrama de flujo, me permite, digámoslo así, que entender más fácilmente la situación. ¿No creen ustedes que es así, tal cual? El diagrama de flujo es lo mismo que un pseudocódigo, simplemente el uno es a través de gráficos y el otro es a través de sentencias. ¿El pseudocódigo qué permite? Pues digámoslo así que es una aproximación más al lenguaje ya de programación. Cuando yo soy un programador, yo estructuro la solución, entonces la llevo a través de pseudocódigo. Ya el pseudocódigo lo llevo acá al programador y el programador ya coge todo el pseudocódigo y ya que lo lleva a un intérprete o a un lenguaje de programación determinado, sea Java, HTML, sea Python, sea C, sea Pascal, sea lo que sea, pero es una aproximación ya llevarlo para allá. ¿Listo? Igual, el diagrama de flujo permite ¿qué? Pues permite ver eso mismo que está en el pseudocódigo, pero de manera gráfica. ¿Sí quedó claro, William? Sí, señor. Listo. Simplemente eso que son técnicas o herramientas que permiten ver soluciones, no es más. Entonces, como estamos iniciando en el momento de la programación, pues es bueno que ustedes vayan adoptando estas metodologías. ¿Para qué? Para ir estructurando las soluciones. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Dice acá, los algoritmos pues tienen una estructura, ¿cierto? Tiene una cabecera, hay un momento que están las declaraciones, ¿cierto? Sea de constantes, sea de datos y sea de variables, y está el cuerpo, es donde están los cálculos que se debe ejecutar para llegar a esa solución. Entonces vamos a ver acá que dice, se observa cómo aparece cada una de estas partes en el algoritmo con los elementos que complementan la estructura, variables, los operadores, los tipos de datos y las expresiones. Entonces acá ya me va a explicar él qué es una cabecera. Entonces la cabecera, en esta parte del algoritmo se va a indicar el nombre o identificador asignado al mismo, así. Entonces yo puedo colocar algoritmo para calcular el área de un triángulo, simplemente es el nombre de qué, del algoritmo como tal. ¿Listo? Las declaraciones, pues en mi algoritmo yo tengo que mirar a ver si voy a manejar constantes. Por ejemplo, si me envían a calcular, si yo voy a hacer un programa que calcule el área de un círculo, ¿cierto? El área de un círculo, pues ya sabemos que para calcular el área de un círculo son 2 veces pi radian, por el radio, ¿cierto? Así se calcula el área de un círculo. Entonces, ya sabemos que una constante, ¿cuál es? Pues pi radian es 3.1416, ese número no es quieto, no se mueve, por eso se llama constante. Variables, entonces el tema del radio va a ser variable porque yo voy a tener un círculo más grande y un círculo más pequeño, entonces ese radio pues va, en el círculo más grande el radio va a ser mayor y en el círculo más pequeño el radio va a ser menor, entonces por eso se llama variables, porque no sabemos qué valor va a tomar ese dato en cualquier momento, de acuerdo al área que yo esté calculando. Y el tipo de datos, si voy a manejar números, si voy a manejar caracteres, si voy a manejar enteros, si voy a manejar el tema de flota a través de decimales, ahorita miramos que eso tiene un nombre ya determinado como tal. Y el cuerpo, en esta parte del algoritmo, se escriben todas las instrucciones del algoritmo, entonces ya coloco por allá, listo. Como ya declaré las constantes, entonces yo ya le digo que área del círculo es igual a tal, entonces ese es el cuerpo del mensaje. Ya después, ¿cómo quiero que ese programa me muestre ya esa solución? Pues yo quiero que me saque por pantalla y me muestre ya el resultado como tal. ¿Listo? Entonces, ese es el cuerpo. Y lo que hablamos, todo algoritmo debe tener un inicio y un fin. Recuerde que los algoritmos deben de ser finitos. Entonces, inicia y termina en algún momento. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, muchachos? ¿Vamos bien? Listo, profe. Sí, señor. Bueno, vamos bien hasta ahí. Me perdí. Bueno, acá ya volví a tener. Listo. Entonces, comentarios. ¿Cómo se hacen comentarios a través de líneas? Por ejemplo, yo cuando esté haciendo programas o esté haciendo un algoritmo, yo puedo hacer comentarios para qué sirve esa línea. Entonces, cuando yo haga mi línea, entonces yo puedo decir, mire, en este momento yo puedo decir, en esta línea estoy capturando los datos de entrada. Entonces, ¿cómo debo hacer los comentarios? Debo hacerlos a través de estos dos símbolos. Entonces, coloco esta barra inclinada, asterisco, asterisco, barra inclinada. Entonces, cada vez que ahorita vamos a ver cómo se hace un comentario. Los comentarios simplemente ¿para qué es? Ir documentando el algoritmo para qué sirve la línea de código. Entonces, vamos a ver ahorita a través de un ejemplo que ahí está más abajo cómo se hace el comentario. Hay el tema de variables y constantes. Ya hablamos que las variables son datos que pueden tomar cualquier valor en cualquier instante.
Constantes son datos que son móviles, ¿cierto? Que son inmóviles, perdón, no se van a mover. El tema de constantes, 3.1416, si yo quiero que este valor, cuando llegue a 1000, entonces yo creo esa constante como 1000, entonces si yo lo voy a utilizar un número que me llegue, el algoritmo me vaya y me evalúe ciertas condiciones, y cuando llegue a 1000 termine, entonces yo debo declarar esa constante como tal. ¿Listo? Esto es variables y constantes. No me voy a detener acá a explicar todo eso, pero se lo dije en mis palabras, que era una variable y que era una constante. Ejemplo 2, vamos a mirar cómo se declaran variables N1 y N2, donde int es tipo entero. Vamos a ver que ahorita hay una tabla por allá para que ustedes se la vayan aprendiendo. Entonces, cuando ustedes vean allá int, es que estamos declarando variables de tipo entero. Entonces, puede tomar valores 1, 2, 3, 4, 5, por allá hasta donde quiera llegar. No puede tomar valores 1.2 porque no es un número entero. Entonces, acá me dice int es de tipo, es de dato entero, y N1 y N2 las variables que reciben los datos a almacenar. Se debe tener en cuenta que cuando se nombran variables con términos que ya han sido definidos previamente por el propio lenguaje de programación, ya no se pueden utilizar con nombres de variables. Estas palabras se denominan palabras reservadas. Entonces, vamos a mirar de qué se trata. Acá en esta parte de atrás, de abajo, vemos acá entonces, esto, digámoslo acá estamos declarando variables en un lenguaje de programación que se llama C++. ¿Qué nos está diciendo todo eso que acabé de leer? Que hay unas palabras que son reservadas. Por ejemplo, esto que yo veo acá, que es numerar include conio, numerar include studio y numerar include iostrem, se llaman librerías. ¿Para qué son las librerías en el lenguaje de programación? Si yo voy a utilizar más abajo una función, por ejemplo, si yo voy a utilizar una función que me capture los datos de entrada a través del teclado, yo debo incorporar la librería como tal. Si yo no incorporo la librería como tal, cuando escriba la línea acá abajo con el comando o con la función, ella no me va a servir. Para poder que sirva, entonces debe estar la librería acá y yo para posteriormente utilizar la función. ¿Es claro lo que estoy hablando, compañeros? ¿O más o menos? Más o menos, profe. Sí, profe, claro, pero yo falta practicar, ¿no? Bueno, el tema es que ahorita, pues, ustedes tal vez como no han trabajado eso, entonces ya les voy a mostrar algo más adelante para que lo vayan siguiendo ahí. En ese momento, pues, no tienen abstracción. ¿Abstracción qué es? Cuando me habla Julián, entonces yo no me imagino eso cómo es, pero ya les voy a explicar. Es como que van llevando ahí el tema de lenguaje de programación. Y acá me dice Natalie, sí, profe, tocaría ver y no confundirse con otro lenguaje de programación. Listo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, el ejemplo como está acá, ¿qué me interesa a ustedes? Que me están diciendo que cómo debo declarar constantes. Entonces, mire que acá la está declarando. Yo voy a tener una constante N1, perdón, una variable N1 y N2. Mire que está declarada acá y me está diciendo que es de tipo entero. Quiere decir que N1 y N2 solo puede tomar datos enteros. Y acá hay un comentario. Mire que el comentario, mire que es como yo ir relatando, ir comentando para qué sirve la línea de código. Acá dice declaración de variables. Si yo no la coloco entre esa barra inclinada y este asterisco y lo cierro acá con asterisco y barra inclinada, esto me va a generar un error, porque él va a tomar esto como una sintaxis. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando ya hablemos de lenguajes de programación. ¿Por qué el documento ya los está, digamos así, que introduciendo en lenguaje de programación? Porque pues hacia allá es que van ustedes. Estamos viendo algoritmia, pero ¿cómo se vería ya en el lenguaje de programación como tal? ¿Listo? Entonces, hay unas palabras reservadas, entonces yo no puedo colocar acá una variable que llama include. ¿Por qué no? Porque esta palabra reservada include quiere decir que va para una librería. O yo no puedo utilizar conio, no es que yo tengo acá, yo quiero crear una variable que llama estudio, entonces yo no la puedo crear porque está reservada. Entonces, eso es lo que nos trata de decir acá. Mire, cuando cree variables, de acuerdo al lenguaje de programación que usted está manejando, tenga en cuenta que hay palabras reservadas. ¿Cuáles son? Pues básicamente o pueden ser funciones o pueden ser librerías. ¿Listo? El tema de librería, lo que les dije ahorita, si yo por acá voy a capturar N1, entonces quiero capturarlo a través de mi teclado, entonces debo utilizar la librería, debo nombrarla acá para que la función se pueda funcionar. Así como pues es redundante, pero entonces la función, digámoslo así, que la función puede operar si utilizo la librería.
Entonces, si no utilizo librerías, si llamo a la función, ella nunca va a aceptar eso, no va a saber de qué estoy tratando ahí. ¿Listo? Entonces, ya miramos cómo era el ejemplo en un lenguaje de programación que se llama C++, donde básicamente declaramos dos variables, N1 y N2, y es de tipo entero. Ahorita vamos a ver el tipo de datos. Vamos a ver que hay otras variables tipo cadena. ¿Cuáles son las variables tipo cadena? Cuando ustedes están introduciendo en algunos formularios, por ejemplo, el nombre. Entonces, cuando usted está introduciendo el nombre y él no le deja seguir más caracteres, es porque el programador creó una variable con cierta cantidad de caracteres. Entonces, acá me dice que ejemplo 3, declarar la variable nombre de tipo carácter. Entonces, para declarar nombre, quiere decir que si yo voy a meter caracteres acá en esta variable que llama nombre, pues debo utilizar un tipo de dato que llama char. Y debo decir cuál es la máxima cantidad de caracteres que me va a dejar introducir. En este caso le estoy diciendo máximo 30 caracteres. Si se pasa el 31, no me almacena el 31. ¿Es claro hasta ahí lo que estoy hablando, muchachos? ¿O muy enredado? No, la realidad muy bien. Lo que pasa, profe, es que sí es de práctica, es de ir recogiendo todos los conocimientos, esos términos que Listo, perfecto. Entonces continúo. Bueno, entonces, no, lo que pasa es que para muchos de ustedes esto es nuevo, primera vez que escuchan este tema, pero es bueno que vayan, de acuerdo al material de formación, pues se vayan colocando el tanto. ¿Listo? Acá me dice, ¿cuándo inicio variables? Entonces me dice acá, hay un ejemplo de inicialización de variables. Entonces dice, inicializar una variable consiste en asignarle un valor luego de declararlo, que para llevarlo a cabo es necesario iniciar antes de ejecutar las sentencias del programa en las que se van a utilizar. Por ejemplo, en el lenguaje de programación C se le puede dar un valor a una variable a la vez que se le declara. La forma general y práctica de iniciar una variable es la siguiente. ¿Qué me está diciendo acá que deben de iniciar variables? Entonces, si yo necesito crear ¿un contador qué es? Por ejemplo, hay un ejercicio en lenguaje C que usted debe realizar un programa y el programa debe determinar, que cuando lleguen 20 camiones y usted los despache, él ya diga, le salga un mensaje atrás de pantalla y diga, ya no despache más camiones. Entonces, en ese momento, usted debe crear como un contador que me esté contando, ¿qué? Pues cuántos camiones van entrando al proceso. Entonces, en ese momento, supongamos que N1 son los camiones, entonces usted debe iniciar la variable. ¿Por qué? Porque ella va a tomar un poco de valores. Entonces, acá que me está diciendo la actividad, mire, inicia la variable N1 en 0 y es de tipo entero. Entonces, ¿qué me está diciendo el documento? Usted puede declararla en la misma línea y puede inicializarla. Entonces, acá está declarando entero N1 asignándole a 0 y N2 asignarle 0. Cada vez que usted termine una línea de código debe terminar con un punto y coma. Si usted no coloca esta sintaxis acá en lenguaje C, no va a poder continuar, le va a generar un error. Igual, miren acá que hay una declaración de variables e inicialización, acá hay un comentario, entonces el comentario, barra inclinada, acá hay un asterisco, está la palabra que dice declaración de variables e inicialización, acá el asterisco y cierro la barra inclinada, quiere decir que usted pudo hacer un comentario de su código. ¿Listo? Entonces recuerden, acá que nos está diciendo el texto, pues nos está diciendo que usted en la misma línea de código puede declarar el tipo de dato. ¿Cuál es el tipo de dato? Es entero. Quiere decir que N1 solo puede tomar números enteros y que ya inició en 0. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacemos en el tema. Ahora vemos el tema de constantes. Las constantes son variables cuyos valores asignados a esta no pueden ser modificados una vez se haya dado su valor, lo que yo les decía ahora. Si yo estoy realizando un programa en lenguaje C, ¿para qué? Para calcular el área de un círculo, pues yo debo utilizar, yo debo inicializar o puedo declarar la variable constante. Perdón, sí, es variable constante. Entonces yo estoy diciendo que pi es igual a 3.1416, mire que ya les sé. Y estoy utilizando, como este señor es un decimal, utiliza el 3.14, entonces ese es de tipo float. Cuando no sea de tipo entero, yo ya sé que hay datos que van a ser 3.14 que no son enteros, yo voy a utilizar el dato, digámoslo así, que el tipo de dato float, que es de coma flotante. Entonces, recuerden, int es para números enteros que toman valores enteros y float es cuando ese valor tiene un punto, una coma. ¿Listo? Entonces, miremos acá, que acá lo que hicimos fue inicializar una variable en 0
y le dimos un tipo de dato entero. Acá le estamos diciendo, utilice este pi es igual a 3.1416, este número 100 pi siempre va a valer este mismo valor porque es una constante, y le estoy diciendo que es de tipo float. ¿Listo? ¿Claro para todos hasta ahí, muchachos? Esto, Sí, señor. Esto es programación, no se asusten. Es como, estoy explicando el tema de pseudocódigos, pero le estoy diciendo, mire, esto que está acá, inicializar valores, entonces, ¿cómo se vería ya en el lenguaje de programación? Acá dice Julián Conde, algo enredado, pero está claro, listo. Datos primitivos, listo. Bueno, entonces volvemos acá. Acá nos está diciendo que hay unos operadores, tipos de datos y expresiones. ¿Qué es un operador? Pues un operador en el lenguaje de programación C o C++ es un símbolo que indica al compilador la realización de cálculos lógicos o matemáticos específicos que el programador determina para la solución de un problema, correcto. Entonces, ¿qué es un operador? Pues cuando tengo el más, el menos, el por, división, potencia. Entonces, son ese tipo de símbolos que me están indicando que hay que realizar operaciones. Esos son los operadores. Vamos a ver entonces en pseudocódigo. Mire, si yo estoy hablando en pseudocódigo de una suma, pues mire que para el lenguaje C es igual que el signo más, pseudocódigo es el más, el lenguaje C es el más, y el nombre del operador pues es la suma. Tenemos acá el pseudocódigo es el menos, el lenguaje C es el menos y representa una resta. Tenemos el asterisco en pseudocódigo, en lenguaje C es el mismo asterisco, y lo que representa es una multiplicación. Tenemos la barra inclinada, que es en pseudocódigo, en lenguaje C la misma, y que representa división. Y el tema de módulo, que representa el pseudocódigo en lenguaje C, pues es el módulo o resta de división entera, o resto de división entera. Es cuando ya el tema, el módulo lo utilizo es cuando hay una división y ya sé que debo de manejar decimales, entonces para eso utilizo el tema de módulo. Acá dice, existen dos operadores característicos del lenguaje C, que son el incremento y el decremento. Entonces vamos a ver que cuando yo quiero que la variable vaya incrementando de uno en uno, como yo les dije ahorita, allá en el tema del camión, que ella me esté almacenando lo que llevaba y le sume 1, almacenando lo que lleva. Cuando ella hace todo el recorrido, entró el camión 1, hizo todo el recorrido, entonces lleva 1 y le va sumando 2, entonces sale el camión 2, ese es el recorrido que va a hacer. Entonces para ese tipo de situaciones, pues utilizo yo unas variables, ¿cómo se representan para que decremente? Yo puedo decir que a lo que tenga x, súmele más 1, y es equivalente a x más x. Cuando yo tengo x más x, es lo mismo que tener a x más lo que tengo en x más 1. Por eso es que yo, por ejemplo, cuando haga el ejercicio, yo tengo que decirle que x, asígnele 0. Entonces llega acá el 0, llega el primer camión, entonces llegó el primer camión 0. Entonces 0 más 1 se fue 1, entonces ya llegó un primer camión y se fue. Cuando haga todo el recorrido, ya llega 1, entonces x estaba en 1, más 1, ya se van 2. Entonces yo puedo decir que x es igual a x más 1, es equivalente a tener x más. Quiere decir que él me almacena el valor que está y me va decrementando de 1 en 1. ¿Es claro para todos, muchachos? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Vamos bien ahí. Ese es el tema de los incrementos. Vamos a mirar cómo sería el tema de decrementar. Pues simplemente a lo que tenga x, cójalo y réstele 1, o tener x menos menos. Entonces estaría que, por ejemplo, si inicia x en 20, entonces empieza a quitarle 1, 1, 1, 1 hasta que llegue a 0. Cuando llegue a 0, entonces ya mi proceso, yo ya le digo, listo, finaliza mi proceso que está acá. Acá hay un ejemplo 5 donde dice que x, asigne lo que tenga x más 10, este va a estar decrementando de 10 en 10. Quiere decir que cada vez que llegue le va a sumar 10. Si x empezó en 1, pues cuando haga el primer proceso, lleva 11 acá, entonces le va a sumar 10, va a estar incrementando de 10 en 10, que es lo mismo que tener x más igual 10, entonces hay que tener en cuenta esta sintaxis. Si yo quiero tener una variable que me esté incrementando de 10 en 10, pues hago que x es igual a x más 10, o x más igual a 10 quiere decir que me va a estar incrementando de 10 en 10. ¿Listo? Vamos a ver que hay unos operadores relacionales. Los operadores relacionales, ¿qué son? Pues simplemente las condiciones lógicas. Recuerden que cuando este señor mira a la derecha es mayor que, menor que, mayor o igual que, entonces hay que tener en cuenta los símbolos, cómo se escribe en pseudocódigo y cómo se escribe en lenguaje C. Cuando mira a la izquierda es menor o menor o igual que. Cuando esté este señor acá, el menor que y mayor que, quiere decir que es un valor diferente a.
En lenguaje C es I igual, entonces me está diciendo, me está comparando lo que hay acá, si es lo que hay acá es igual a lo, diferente a lo que está al otro lado, pues yo ya puedo ejecutar otra situación. Eso lo vamos a ver en la semana 3 y 4, que cuando veamos por allá el tema de los if, que son condicionales, que ustedes lo van a ver. Lo que son los famosos ciclos, los while o los for. Cuando tenga acá el tema en el pseudocódigo, el igual representa el igual, y en lenguaje C, cuando tengo dos iguales, entonces me está comparando dos variables. Si el valor que está acá es igual al valor que está a la izquierda, es igual al que está a la derecha, si se cumple esa condición, pues básicamente yo ya ejecuto una operación ya como tal. Ustedes que van a ser los programadores, pues tienen la opción de determinar qué va a ser su programa. Vamos a ver el tema de operadores lógicos. El orden de prioridad para los operadores lógicos es el siguiente. Primero es la NOT, que es la negación. Segundo es la AND, que es la multiplicación. Y tercera es la OR, que es la suma, ¿no? Ese es el tema de compuertas lógicas. No sé si ustedes vieron el tema de lógica. Bueno, pero entonces vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, los operadores lógicos. Entonces, el pseudocódigo, pues, representa AND, y en lenguaje C son doble ampersand. Y acá lo que está diciendo es lo que está acá y lo que está acá. Quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy desarrollando un programa que me mire que le voy a dar un descuento a las mujeres y que sean mayores a 18, pues el que va a mirar que se cumpla, primero que sea mujer y segundo que sea mayor a 18 años. Entonces me está comparando dos operaciones o dos variables como tal. El tema de la OR, pues OR, ¿qué me está diciendo? Oh, entonces yo puedo decir, mire, le voy a dar el 20% a la que sea mujer o mayor de 18 años. Entonces, o llegó mujer, aplica para descuento, o tiene mayor de 18 años, aplica para descuento. Este es este tema. El tema de la NOT, entonces, en el lenguaje C, pues es una I, quiere decir la negación, o sea, lo contrario. Entonces, si llega, por ejemplo, eso es más que todo es para el tema, esto es pura lógica, esto es para puros estados lógicos, o unos o ceros, casi siempre esos operadores lógicos se van a utilizar para este tema. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Vamos bien? ¿O mucha información? Vamos bien, profesor, pero yo creo que aquí habría que tener base en lógica, ¿no? Correcto, sí. Lo que pasa es que el documento como tal, pues básicamente le está mostrando es hacia dónde va dirigido. Hay que tener el tema de lógica, ¿no? Pues cómo es el tema de 0 por 0, cuánto daría 1 más 1. Entonces, pero es una manera de representar ahí cómo funcionan los operadores lógicos. Para este tema hay que tener en cuenta lo que es lógica computacional o lógica binaria, se llama ese tema. ¿Listo? Es simplemente que lo conozcan. Ya cuando uno va avanzando en el tema de programación, cuando ya está haciendo programas más complejos, soluciones más complejas, pues ya le toca que devolverse y mirar ese tema. ¿Listo, muchachos? Bueno, para cerrar este apartado, tengan en cuenta que el orden de prioridad de los operadores, recuerden que por allá hay una pirámide, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una operación y recuerden que hay unos paréntesis, pues primero tengo que desarrollar lo que está dentro de los paréntesis. Entonces, acuérdense que eso se llama jerarquía de las operaciones. Si yo tengo una potenciación, tiene más jerarquía. Si yo tengo una multiplicación, una división, un módulo o una negación, tiene más jerarquía. La suma, la resta o la AND, que es la prueba lógica del operador IT, pues tienen una cuarta priorización y están en la base de la pirámide o que tienen menor prioridad, pues están todo el tema de lo que son los operadores relacionales o los operadores lógicos, menor que, mayor que, menor que. Recuerden que eso lo puedo hacer acá. Entonces, ahorita miramos el ejemplo de esto que está acá, cómo se representaría con esto que está acá. Entonces, acá el documento me dice tipos de datos. En cualquier lenguaje de programación, los datos tienen un tipo asociado con ellos. Es decir, el tipo de datos determina el conjunto de valores que puede tomar una variable, según se le haya asignado. En el siguiente cuadro se describen los tipos de datos utilizados en el lenguaje de programación C, C++ y en otros lenguajes, además de los valores en cada tipo. Acá están el tipo de datos que yo les dije ahorita. Entonces, en pseudocódigo entero, pues representa el lenguaje C, el int que les mostré allá. ¿Hasta dónde va este señor? Pues, no, hombre, va desde menos este número hasta este número positivo. Pues miren, digámoslo así, que ese es el intervalo de valores que puede representar. De tema float, que es de tipo real. Recuerden que cada vez que utilice yo números que tienen un punto, siempre voy a utilizar el tema de reales o en lenguaje C el tema float. El tipo de carácter,
que es la variable char, que vemos que tenía unos corchetes con cantidades de operadores, de caracteres. ¿Para qué utilizo yo esto? Pues para capturar nombres, para capturar datos. Yo ya después le digo hasta cuántos caracteres puede almacenar. Mire que él me puede almacenar hasta 255 caracteres. Tenemos acá el tema de doble precisión. Pues son números más precisos y son más grandes. Miren que tienen coma, pero tienen exponentes muy grandes. Y el tema del tipo de datos booleanos. El tipo de datos booleanos, pues básicamente, ¿qué es? El 0, el 1 o verdadero o falso. Que eso se va a aplicar para estos operadores lógicos que están acá. ¿Listo? Entonces acá vemos, hay algunas expresiones con combinaciones de variables constantes, símbolos de operación y nombres de funciones especiales. Por ejemplo, si yo tengo acá una expresión que es A más, abro paréntesis, B más 8, cierro paréntesis, divido entre C, entonces, ¿qué haría? De acuerdo a este cuadro que está acá, primero estaría, ¿qué? La suma que va dentro de estos dos señores que está acá. Mire, si yo no tengo en cuenta esto que está acá, a la hora del resultado, pues puede variar. Si yo no utilizo, por ejemplo, acá estos paréntesis, entonces el resultado va a ser diferente. Entonces, si yo le coloco paréntesis a esto que estoy diciendo, primero ejecúteme lo que está dentro del paréntesis, entonces le haría la suma. Entonces va y mira, ve cuánto vale y haría la suma con 8. Después que haga esta solución, si vemos acá, mire que hay una suma, entonces vemos que la división está por encima de la suma, entonces lo que me dé acá dentro del paréntesis lo divide sobre C, y ya el resultado de todo eso lo va a sumar con A. Eso es lo que me está diciendo este señor que está acá, las prioridades o las jerarquías de las operaciones. ¿Sí quedó claro para todos eso que acabé de explicar ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. continúo. Listo. Una expresión consta de operadores y operandos, según sea el tipo de datos que manipulan. Las operaciones se clasifican en aritméticas, relacionales y lógicas. Pues el tema de aritmética ya sabemos que están haciendo ¿qué? Pues están haciendo operaciones acá matemáticas. Relacionales, pues vamos a ver cómo se aplicarían las relacionales, y el tema de las lógicas, que básicamente es a través de ¿qué? Pues a través de operadores lógicos que se están acá, están haciendo comparaciones lógicas si se cumplen o no. ¿Listo? Entonces, acá, después de haber hablado todo eso que está allá, pues es bueno que ustedes se aprendan este diccionario de pseudocódigo, que representa cada una de instrucciones. Entonces, main representa una función principal, el corchete abierto representa el inicio. Recuerden que cada vez que yo utilizo voy a hacer un programa, pues abro corchetes y cierro corchetes, entonces me representa inicio y final del proceso. Recuerden que los comentarios se hacen a través de barra inclinada, asterisco, barra inclinada, perdón, barra inclinada, asterisco, asterisco, barra inclinada, que son los comentarios. Entonces, pseudocódigo, simplemente con hacer un comentario, pues coloco los comentarios como tal. Cuando utilizo una instrucción en C, una función en C que llama print, simplemente en pseudocódigo es imprimir. En instrucciones en C, scan está leyendo un dato que yo estoy registrando a través de teclado. Un break, lo que es hacer un refresco, una pausa o hacer una interrupción. Esto, pues, esto ya lo van a ver cuando vean ya el lenguaje C como tal. Simplemente lo estoy nombrando. Continúe, simplemente continúa, cuando después de que hace un refresco o hace un break, pues yo debo colocar continuar para que no se me quede en ese refresco. Yo le digo, mire, haga un refresco acá o tómese un momentico de tiempo y después continúe. Y ya está acá. El tema del dot while, mientras, que hacer mientras, esto lo vamos a ver en la semana 3 y 4. Y el ciclo for. Entonces el for me dice desde dónde va hasta dónde va. Go to es ir a dónde está allá, y if else, si la condición se cumple, entonces se ejecuta otra función, si no, entonces se ejecuta otra tarea. Entonces, esto es el tema. La if en C es lo mismo que si, return es regresar, switch según sea, case, vamos a ver también el tema de en la semana número 4 para qué es el case, que no es más que para hacer menús. Cuando haga usted un menú que vaya del 1 al 5 y para que él vaya y haga ese recorrido, entonces uno utiliza un case. El while, mientras un valor, mientras, por ejemplo, yo puedo utilizar ese while en el primer pedido, mientras cédula sea igual a cédula del cliente exista, entonces siga, si no, entonces cree ahí el pedido. Entonces eso es para eso, el dot while, hacer mientras, el in es entero, char, carácter, float, real, doble, y string es una cadena de caracteres. Entonces, este diccionario de pseudocódigo hay que aprendérselo porque con esto es que van a seguir ustedes trabajando, ¿listo? Entonces, para hacer cada una de las funciones.
vamos a ver entonces esa estructura en el algoritmo pseudocódigo. El pseudocódigo tiene unas ventajas frente al diagrama de flujo. Vamos a ver cuáles son las ventajas. Una de ellas es la facilidad de utilización, ya que utiliza un lenguaje similar al lenguaje natural como C o C++. Mire que acá me está diciendo. Entonces, cuando yo utilizo el pseudocódigo, ¿qué es? Es una aproximación ya al lenguaje de programación como tal. Entonces, es más fácil para un programador ver un pseudocódigo y llevarlo a un lenguaje de programación como C o C++, porque casi siempre, tienen unas mismas sintaxis. Entonces, por eso es que nos aconseja, digamos, de aprender el tema de pseudocódigo. Ya el tema de los diagramas de flujo me sirven porque veo ese mismo pseudocódigo de manera gráfica, cómo están operando los procesos como tal. ¿Listo? ¿Es claro para todos, muchachos? ¿O vamos enredados? Todo bien, profe. ¿Listo? Bueno, entonces eso es. Para su funcionamiento, este lenguaje necesita de algunos símbolos que ya tienen significado establecido, a los que se les conoce como palabras clave. En el siguiente cuadro se relacionan algunas palabras clave que se pueden utilizar en pseudocódigo en el desarrollo de cualquier algoritmo para dar la solución de un problema. Acá me dice ver tabla 5. La tabla 5 es la que yo les acabé de mostrar. Entonces, si ustedes observan, estas palabras que están acá, yo no las puedo utilizar para renombrar variables. Quiere decir que estas palabras ya están reservadas. Entonces, hay que tener en cuenta, si yo quiero tener por allá una variable que llame case. No la puedes utilizar porque ya está reservada. ¿Listo? Entonces, acá me dice, ejemplo 7. Vamos a mirar que todo eso que hablé, cómo se aplica, cómo llevaría uno a una solución. Entonces, hay un ejemplo 7. Dice, realizar el algoritmo en pseudocódigo para calcular el área del círculo. Entonces me están diciendo que voy a calcular el área de un círculo, ¿cierto? Entonces, recuerden que el algoritmo debe tener un encabezado, que el encabezado, ¿qué es? Pues acá puedo colocar yo un nombre de mi programa. Entonces, programa para calcular el área de un círculo. Entonces, ya viene el inicio como tal del programa como tal. Entonces, llega el momento de declarar la variable constante, pues definir la variable y los valores que permanecen o que no cambian en el transcurso del algoritmo. Entonces, ya sabemos que para calcular el área de un círculo, entonces sabemos que es radio por 2 veces pi, ¿cierto? Entonces, volvemos acá. Entonces, ya debo declarar la variable. ¿Cuál es la variable? Entonces, la variable es pi. Recuerden que, como estamos hablando de pseudocódigo, entonces, acá el tema para yo declarar una variable que tenga una coma, ya sabemos que en pseudocódigo se llama real, pero en lenguaje C se llama ¿cómo? ¿Quién me acuerda? ¿Quién me acuerda? Se llama float, ¿cierto? Float. Bueno, entonces recuerden que en este caso, como estamos en pseudocódigo, entonces voy a declarar pi como una constante, entonces digo que es de tipo real, y la declaro. ¿Cómo se llama? Pi. ¿Y a qué es igual? A 3.1416. Después continuamos con declarar otras variables. Ya sabemos que las otras variables vamos a tener ¿cuáles? Pues tenemos una variable que es radio, ¿cierto? Que es donde vamos a introducir el radio. Y tenemos otra que es cuando ya me calcule el área. Entonces, mire que acá me está diciendo que son de tipo real. Recuerde que como estamos hablando, como pi es 3.14, pues ese radio me va a quedar, perdón, esa área de ese círculo no me va a quedar con número entero. Entonces, debo de crearla como un tipo de dato que sea real, o sea, que tenga una coma, ¿cierto? Acá me dice definir las variables necesarias y el tipo de dato a utilizar para resolver el problema. Entonces, ya sabemos que tengo una constante que se llama pi y tengo 2 variables que es radio y área. No, nada más tengo esas 2. Entonces, después, ¿qué va a hacer el algoritmo? Va a leer, va a calcular y me va a mostrar el resultado de esa área como tal. Entonces, en esta parte permite leer, calcular o imprimir las veces que sea necesario. Entonces, vamos a ver que en este momento, pues, necesitamos que me lea los datos en esta, digamos así, que ya cuando voy a solucionar el problema como tal, entonces yo necesito que me lea datos. Entonces, digamos así, que me está desmenuzando, digamos así, que el programa como tal. Entonces me dice leer datos. En esta parte permite introducir los valores de las variables de entrada definidas, en este caso radio. Va a calcular, en ese caso pues ya sabemos que en ese momento de calcular pues va a coger área que es igual a coja el valor que le asignó a radio, que usted lo introdujo a través del teclado, y multiplícalo 2 veces por la variable pi, que usted la declaró por acá más adelante como una variable de tipo
¿De tipo qué? Constante, ¿cierto? Y por último, yo necesito que me muestre en pantalla ¿qué? Que me muestre en pantalla, pues, el valor de ¿qué? Del área de ese círculo, ¿listo? Entonces, en resumen, los siguientes datos o los siguientes pasos del algoritmo en pseudocódigo para calcular el círculo. Eso todo que dije, mire cómo quedaría en un ¿qué? En un pseudocódigo. Entonces, ya sabemos que el área de un círculo es ¿qué? Radio por 2 veces pi. Entonces, recuerden, el algoritmo del programa tiene un inicio y tiene un fin, ¿cierto? Hay un momento donde yo voy a declarar ¿qué? Yo voy a declarar ¿qué? Las constantes. Entonces, datos, ¿cierto? Entonces yo digo que datos, mire que estoy declarando ¿cuántas? Estoy declarando acá real, estoy diciendo que es de tipo real pi, ¿cierto? Entonces acá está entrando datos, entonces datos real pi, entonces declaro constantes. En este caso voy a leer radio, entonces en este caso yo voy a introducir radio a través de ¿qué? Del teclado. Entonces recuerden, el radio lo debo de leer y acá el área me la calcula que es igual a ¿qué? A radio por 2 veces pi. Entonces me realiza ¿qué? El cálculo como tal. Y por último me imprime el área. Entonces imprimir ¿qué es? Pues mostrar el resultado como tal y el fin de mi programa. Eso mismo que estamos viendo, claro que es que acá está malo, ¿verdad? Acá en este momento nosotros no declaramos lo que era radio. Mire, acá debe quedar declarar radio y radio también es real, ¿cierto? Radio también es real, entonces no está declarada. Mire que acá falta en nuestro pseudocódigo, debe estar declarada también. Entonces acá falta una línea para declarar radio. Recuerde que en el encabezado del algoritmo yo declaro variables y constantes. En este caso ya declaramos una constante que se llama pi, pero me faltó declarar qué radio. Entonces, declarar radio como de tipo ¿qué? De tipo entero, ¿cierto? O real, perdón, real porque esa también va con coma. Entonces ya después de declarar acá, entonces acá llega y lee el valor de radio, lo lleva acá y lo calcula. Entonces coge el valor de radio, lo multiplica por 2 veces e imprime el área. Y es el fin de mi programa como tal. Para traducir el algoritmo en lenguaje entendible para la máquina, se debe escribir el código fuente. Para ello se utilizó el entorno de programación de C++ en el lenguaje de programación. Esto mismo que está acá, observen, esto mismo que está acá es lo mismo que está acá en el lenguaje de programación. ¿Es claro? Ah, por acá me dice Natalie. Entonces, ¿es claro para todo lo que estoy diciendo, muchachos? ¿Sí vamos claros con el ejercicio de calcular el área del círculo? Sí, Señor. profesor, una consulta. Dime. En las evidencias de la segunda semana tenemos que hacerlos en pseudocódigo. En la segunda semana hay que hacerlo en pseudocódigo. ¿Qué les dije yo ahorita? Hagan primero el diagrama de flujo y después lleven los pseudocódigos para que traten de ir mirando, bueno, si esta línea acá me va quedando el proceso acá de esta manera, para que vayan comparando. Es una manera como para ir cogiendo ustedes la destreza como tal. Pero la actividad me exige que esa secuencia lógica que ustedes van a resolver de una situación cotidiana sea a través de pseudocódigo. ¿Qué les estoy aconsejando? Realice el diagrama de flujo y después lleven los pseudocódigos. Eso es lo que ustedes deben hacer. ¿Listo? Sí, y para la segunda semana, escuché al principio que tenemos que entregar 2 evidencias, ¿cierto? La segunda semana hay que entregar 2 evidencias. La que les acabé de explicar, que era esa situación cotidiana que ustedes la escogen, la van a elegir y la van a llevar a través de un pseudocódigo. Y deben de hacer esa actividad interactiva donde les mostré que deben de dar solución a esos requerimientos que nos da el ejercicio, que simplemente ya tengo resuelto eso, simplemente es acomodar las sentencias donde van. ¿Listo? Gracias, profesor. Bueno, entonces volvemos nuevamente. Entonces, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime. Digamos ahí en la fórmula del área del círculo, ¿sí? Dice que la fórmula es el radio por 2pi. Ese número 2 yo lo puedo declarar como una variable constante también. No, porque es un dato que queda ahí dentro de la fórmula, eso no hay necesidad de declararlo. Como es un dato que está dentro de la función, no hay que declararlo, porque no es una palabra como tal. Uno declara variables cuando está utilizando palabras. ¿Sí me hago entender? Sí, pero digamos el 3.1416, ese sí lo declaró. Claro, porque va a pi. Mire que la función dice es la palabra que usted me dice, ¿sí? Claro. Acá en la función él va y dice pi, pero el pi, ¿qué equivale? Usted ya debió haberla declarado por allá adelante, entonces él va y la reemplaza acá y la hace ya como un número para poder realizar un cálculo. ¿Sí es claro? Sí, señor, ya le entendí. O sea, el 2 no es necesario declararlo. No es necesario porque es un número
Es un número y que hace está parte ahí. de la fórmula y ya. O Y sea, no hace tiene un parte nombre de en la específico. función, correcto. Radio, recuerden que radio, como usted la introduce a través del teclado de su computador, él debe estar declarada y él debe leerla. Mire que acá me está diciendo, vea, lea lo que está en radio. Entonces él va y mira, ¿radio qué es? Entonces usted la introduce el radio. Entonces mire que acá en la función, automáticamente al introducirlo usted con su teclado, él queda almacenada en un estado de memoria. Entonces cuando vuelve la función va y busca, pero radio está en qué valor, y él va y la busca, no, usted introdujo un 2. Entonces él lo asigna acá, radio está en 2, entonces pone acá 2 por 2, pero pi es igual a qué, como usted ya lo declaró como constante, él va y trae el valor de 3.1416, lo pone acá y se ejecuta el cálculo como tal. Cuando él realiza el cálculo como tal, ya ese número no va a quedar ni en radio ni en pi, va a quedar almacenado en área. Entonces, área va a tener ya ese estado o ese valor almacenado. Para usted poderlo visualizar, entonces usted le dice, listo, imprímame el valor que tiene área. Entonces él va y mira área en qué quedó y se lo imprime. ¿Listo? Listo, sí, señor, muchas gracias. Bueno, entonces, acá estamos observando que tengo el dato de cómo calcular el área de un círculo. Mire que lo tenemos en pseudocódigo. Vamos a ver cómo lo veríamos acá en C++. Mire que esto lo pueden hacer ustedes. Búsquense en tutoriales de cómo instalar el de C++, lo instalan y pueden coger toda este mismo datico en pseudocódigo, lo pueden visualizar cómo quedaría ya en C++. Entonces vamos a hacer el recuento. Listo. Entonces recuerden, debo utilizar una librería que se llama estudio.h y la CSTDLIB. ¿Para qué? Como en este caso yo necesito introducir datos por teclado y visualizar datos a través de pantalla, entonces debo utilizar la función print, debo utilizar la función scan y debo de realizar estas funciones matemáticas. Entonces estas dos librerías contienen todas estas funciones que están acá. ¿Es claro para todos, muchachos? Ya mire que está tomando forma el tema de lo que hablamos ahora. Mire, entonces utilizo las librerías, ¿por qué? Porque necesito que me muestre un letrerito allá en la pantalla de mi computador que diga programa para calcular el área del círculo. Necesito que me imprima, que me muestre, introduzca el radio del círculo, o sea, que me pregunte ya el número cuando lo voy a introducir. Y necesito realizar una operación matemática. Y necesito, por último, ya que me imprima el resultado del área como tal. Entonces, como necesito utilizar esas funciones, pues debo de llamar las librerías que contienen esas funciones. Listo. Entonces, ahí vamos bien. Bueno, cada vez que yo voy a realizar un programa en C++, debo de colocarle acá esta vaina que se llama inMain, que es la función main. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Mire, estoy diciendo que la función main es de tipo entero. Entonces, cada vez que yo inicie un programa en C++, debo utilizar esta función como tal. Entonces, mire que acá dice, estos corchetes me representan el inicio y acá representa el fin de mi programa como tal. ¿Listo? Entonces, mire que acá estoy declarando las variables. Estoy declarando acá float. Mire que estoy diciendo que es de tipo flotante. El número pi igual a 3.1416. Mire que se declaró como variable constante. Y vamos a utilizar otras dos variables, que es el radio y voy a utilizar el área. Mire que está diciendo que también es de float, o sea que voy a utilizar números que no sean enteros, que tengan comas. Entonces, posterior a ese, yo quiero que el programa me diga, programa para calcular el área del círculo. Mire que así se vería mi programa. Entonces, para que me salga acá como este encabezadito acá, como la primera línea de mi programa, aparezca programa para calcular el círculo, pues utilizo acá la función print. Abro paréntesis y coloco entre comillas lo que quiero que me muestre. Y termino acá con un contraslash y n terminado en comillas y cierro la sentencia o la línea con un punto y coma. Entonces, para poder que se me visualice esto, que programa para calcular el área de un círculo, mire todo lo que debo de colocar acá en el lenguaje de programación C++. Entonces, ya quiero otra línea que me diga, introduzca el radio del círculo. Mire que acá me lo introduce, introduzca el radio del círculo. Entonces, utilizo esta sentencia que está acá. Y acá ya me va a capturar este 12, ya lo debo de escribir yo a través del teclado. Yo escribo acá el valor como tal. Por último, entonces, después dice, listo,
Entonces, como acá introdujo un dato, entonces esta función que está acá o esta línea de código me está diciendo, coja el dato que introdujo acá y llévelo a radio, o captúreme el dato y llévemelo a radio. Entonces, si yo estoy diciendo acá, introduzca radio del círculo, acá este 12 automáticamente se le va a asignar ¿a qué? A esta variable que se llama radio. Y lo va a multiplicar por 2 veces el valor de pi, pero yo pi por acá ya le dije que ese pi era igual a 3.1416 y lo asignó. Él va a realizar el cálculo como tal y ese cálculo va a quedar almacenado en la variable área. Entonces, como área ya tiene el radio del círculo, entonces yo ya le digo al programa, listo, imprímame entonces esa área del círculo. Entonces, para que me imprima el valor, mire, para que me imprima ese 75.36, mire todo lo que hay que hacer. Mire, entonces le digo, imprima, print, el área esta, la área, mostrarlo, bueno, esto es un comentario como tal, entonces me lo muestra acá, y ya utilizo la función retorne a 0, punto y coma, y se finaliza mi algoritmo, mi programa como tal. Entonces, miren cómo puedo llevar yo un pseudocódigo. Mire que acá son 4 líneas, y mire todo lo que tengo que hacer en un programa, en un lenguaje de programación, para que me visualice 3 líneas de código. Entonces, háganlo. Miren ustedes, empiecen a llevar la lógica como tal de todo lo que hay que hacer para hacer ese programa como tal. Entonces, muchachos, es claro hasta ahora lo que deben de realizar, el tema del pseudocódigo. Recuerden nuevamente, pseudocódigo tiene un inicio y tiene un final, declaro las constantes variables, hago todo el proceso y después capturo datos. Entonces, en este caso, ¿yo qué voy a capturar? ¿Qué datos voy a capturar? ¿Qué datos quiero que me calcule? Por último, ¿qué datos quiero que me imprima o me muestren? Y finaliza mi programa como tal. ¿Quedó claro para todos ese tema? Profe, Sí, señor. una pregunta. Señor. Ese pseudocódigo es universal, o sea, debe ser escrito de la misma manera, no importa el lenguaje de programación que yo vaya a utilizar. Es correcto. Mire que acá me está diciendo, en pseudocódigo que voy a utilizar. Si yo lo que pasa es que el material de formación lo está llevando, lo está comparando, es llevándolo ya a C o C++. Pero, sí, si usted lo lleva a otro lenguaje de programación, pues va a tener que utilizar otros comandos, pero casi siempre son los mismos. Lo que pasa es que en algunos sí cambia algunas cositas. Por eso le digo, porque por lo menos yo he trabajado cosas muy básicas con Python y, bueno, MATLAB, que es para análisis numérico. Sí. Y estas cosas de que para declarar una variable tengo que decir qué tipo de variable es para poder declararla, o sea, ese tipo de cosas yo no la hago, yo simplemente hago la asignación y ya el software entiende qué tipo de variable es. Ya, correcto. O sea, con el dato que le introdujo, automáticamente él sabe qué tipo de datos va a manejar. Eso es lo que me trata de decir. Sí, entonces por eso es que C me parece tremendamente complicado comparado con otros lenguajes. Sí. Por acá pusieron algo, acá en el chat colocó algo, que son lenguajes primitivos, datos primitivos. Entonces, digámoslo así, que el lenguaje C es el lenguaje más acercado al lenguaje de máquina. Por eso ahorita vemos lenguajes, se me vuela la lengua, me pegué. Por eso es que ahorita se llaman lenguajes de alto nivel. Entonces ya vemos que digamos así que la programación está más automatizada. La posibilidad de aprender en lenguaje C, C++ les va a abrir un abanico más grande a la hora de programar. Van a ver que si usted conoce C y va y lo compara con otro lenguaje, todo lo que tenía que hacer acá, y en estos nuevos, eso va uno en coche y en el otro va a pie. Así tal cual es. Pero, ¿hacia dónde vamos con estos lenguajes primitivos? Estos lenguajes primitivos o datos primitivos, digámoslo así, que se orientan más al tipo de seguridad. Seguridad, ahí está la gran diferencia, el tema de seguridad. Esos lenguajes de programación de alto nivel son muy vulnerables. Esa es la cuestión, muchachos. Entonces, eso es, traten de ir, o sea, digámoslo así, que la actividad no está... Esto fue una manera, un abrebocas para que ustedes van viendo, bueno, esto que estamos viendo ahorita, cómo se ve en un lenguaje de programación. Eso es lo que nos trata de decir este material de formación. Pero, digámoslo así, que la actividad como tal es aprender a manejar, ¿qué? Aprender a manejar la lógica de ¿qué? Del pseudocódigo. Usted ya tiene la sintaxis, que son acá cómo puedo manejar las funciones.
y simplemente ya hay unos ejercicios acá. Entonces recuerden, inicio, final, declaro variables, ya después hago procesos, capturo datos, hago procesos, muestro resultados y finaliza mi algoritmo. Eso es lo que hay que hacer, muchachos. ¿Dudas, inquietudes, muchachos? Profesor, ¿y qué podemos montar? Un ejemplo en lenguaje C. Lo que quieran, muchachos. En lenguaje C se puede, es que eso es un lenguaje de programación, lo que quieran. Lo que pasa es que como ustedes apenas están aprendiendo, vayan haciendo, por ejemplo, si ustedes tienen la opción, hagan este ejercicio. ¿Cuál es este ejercicio? Pues miren, cómo mostrar, cómo calcular el área de un radio. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues a través de C++, mire, para que me visualicen 3 líneas todo lo que tengo que hacer. Tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 líneas para mostrar, para que un programa me muestre 3 líneas, mire que lo que tengo que escribir de código, 3 líneas y con toda esa cantidad de datos ahí. Pero es chévere, muchachos. ¿Listo? Esto es simplemente un abrebocas, no se enreden porque esto que está acá en lenguaje C no lo tienen que hacer, simplemente les estoy mostrando, mire, el tema de pseudocódigos, cuando yo ya lo llevé a un lenguaje de programación que es C o C++, ¿cómo se haría? ¿Dudas, muchachos, e inquietudes que se generen? Profe, una pregunta, esas bibliotecas de funciones, ¿cuántas son? ¿Cuántas hay? Eso hay un poco, eso son muchísimas. Es que dependiendo de lo que usted vaya a utilizar. Si, por ejemplo, cuando yo programé en lenguaje C, que fue en la universidad hace 20 años, nosotros hicimos lo que era un sistema integral de monitoreo de pacientes. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Nosotros teníamos que capturar la temperatura corporal, teníamos que capturar respiración, teníamos que hacer un electrocardiograma, teníamos que hacer un encefalograma. Y entonces, ¿qué hacíamos? Todos esos datos los llevábamos a través del puerto serial, que eso hace 20, yo me gradué en el 2004 de la universidad, ya hace casi 20 años. Entonces, se manejaba puerto serial, ahora ya todo es puerto USB, que son puertos más rápidos. Entonces, ¿qué hacíamos con eso? Hacíamos una interfaz que era electrónica, un hardware, entonces él capturaba esos datos, los llevábamos al computador, el computador capturaba esa información y a través de lenguaje C graficábamos esos datos. Entonces, ¿hacia dónde voy con esto? Pues, dependiendo de mi necesidad, pues hay una cantidad de bibliotecas para eso. Si voy a utilizar el tema de MATLAB, que acá hay un compañero que ha utilizado MATLAB, eso que estoy hablando ahorita, lo llevo a MATLAB y eso me lo grafica eso rapidito, y eso es cortico. Entonces es dependiendo de qué voy a utilizar, entonces tengo que buscar la biblioteca que tenga la función como tal, pero son muchísimas. No tengo el dato preciso, pero son muchas bibliotecas como tal. Dependiendo de lo que voy a utilizar, si necesito graficar, si necesito que me haga unos cálculos acá, que me muestre, en fin, lo que necesite yo realizar. ¿Listo? ¿Sí quedó clara tu inquietud? Sí, profe, pero digamos si yo necesito una función que grafique, ¿cómo la busco? O sea, ¿cómo busco? Bueno, esa era la pregunta, ¿cómo la busco? Tienes que ir allá, el lenguaje C, por ahí se encuentra mucho material y hay muchos libros, entonces le toca a uno ir a buscar todo ese tema de buscar esas librerías. Pues hay que buscar, son muchas. Uno va, hay libros de lenguaje C y contienen todas y le explican a uno cuáles son las funciones que contiene cada librería y para qué son. Entonces, digámoslo así que a la hora de hacer un proyecto a través del lenguaje C hay que entrar como a profundizar más en el lenguaje y conocerlo más como tal. Entonces, hay mucha, digámoslo así que mucha información a través de internet, a través de la misma página del fabricante. Usted le dice el lenguaje C o a través del C, se llama D C++, y usted va y lo busca, baja usted el programa como tal y ahí están le explican. Lo que pasa es que puede que esté en inglés. Entonces, toca hacer esa vaina. Le dice, profe, ¿y esas funciones de librería se crean en un solo lenguaje? Cada lenguaje debe contener sus librerías. Cada lenguaje contiene sus librerías. Lo que pasa es que los lenguajes de alto nivel, como son Java, como son JavaScript, pues contienen, digámoslo, eso más compacto. Entonces, usted va a un bloque, ya hay otros métodos para programar que te van a facilitar. No me voy a poner a extender porque los voy a confundir, pero ya cambian muchas cosas. Lo que se hace a pie acá, en esos otros lenguajes se hace en coche. Es, digámoslo así, para que ustedes vayan entrando en ese tema, para que hagan esa similitud. Señor.
lo que quería preguntarle, ¿en qué radica eso de la vulnerabilidad que usted dijo ahorita? Porque por lo menos Python, que ahorita todo el mundo anda trabajando con eso, o sea, entidades que necesitan un nivel de seguridad muy alto están utilizando Python. Sí, no, claro, y tiene sus niveles de seguridad. Lo que pasa es que, pero tienen vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, hagan esta reflexión. Vayan ustedes a un banco. Ustedes, no sé si alguno tiene la posibilidad de ver el software de los bancos. Miren, y cuando el analista está ahí o usted le está preguntando, eso son interfaces gráficas primitivas. Usted ve una pantalla negra y esos son puros caracteres en blanco. Están utilizando puros lenguajes de programación primitivos. No están utilizando, igual, lo que pasa es que lo que tú dices, sí, o sea, el tema de Python en ese momento eso es lo que está en auge en ese momento y todo el mundo está haciendo proyectos de domótica con eso y todo ese tema, pero tendrá sus huecos de seguridad y habrá gente que nos están explotando. Entonces, no vas a encontrar, digámoslo así, que tantos, igual, los lenguajes primitivos los atacan, los bancos los atacan, pero no son tan fáciles de atacar. No son tan vulnerables, digámoslo así, que el nivel de seguridad es máximo. Hacia allá es donde yo quiero que tengan esa como esa visión. Pero el tema ahorita, lo que están mandando es Python. Python es lo que están mandando ahora para todo. Usted ve casi todo eso es Python por todo lado. Y es fácil de utilizar. ¿Sí quedó claro, Óscar, más o menos lo que pretendías? Sí, señor. Sí, ese es el tema es seguridad nada más, seguridad. Cuando el tema de bancos y todo eso, no sé si tengan la posibilidad, pero alguna vez hagan esa reflexión. Vayan a un banco y estiren la cabeza y miren el asesor y miren el software que manejan. Sí, se ve que son unas cosas como viejas. Los computadores de antes, pantallas negras, letras y... Tal cual. No tiene como una interfaz de usuario, sino un poco de textos y números ahí. Tal cual, Óscar. Es por eso. Por el tema de seguridad y vulnerabilidad. Eso no es más. Eso es. Listo, muchachos. ¿Alguna otra inquietud que tengan? Si no, para dar finalizada esta sesión sincrónica número 2. Digámoslo así, que para terminar, dar el cierre, la actividad está muy fácil. La actividad simplemente es, lleven eso igual en el otro documento que ustedes tienen acá, que dice material complementario, ahí hay unos ejercicios que son de pseudocódigos, miren. Bueno, acá encuentran, vea, algoritmos resueltos con diagramas de flujo y pseudocódigo. Entonces ustedes pueden mirar todo eso. Este material está, digámoslo así, que adicional a eso y pueden mirar ya datos como tal. Van y lo buscan como tal, entonces ahí hay, digámoslo así, que hay una manera de interiorizar más el concepto como tal. No pretendan que con lo que yo les nombré acá y con ese material de 17 hojas van a quedar duchos, no, hay que seguir leyendo e intentándolo. Y hay que mirar ejemplos, mira que este ejemplo lo hicieron acá, mira, ustedes van mirando la secuencia, siempre la secuencia es, declaro variables, miro a ver qué datos de entrada me está tomando, cómo es el proceso, cómo me los muestra, cómo quiere que me los muestre, me los visualice y finaliza el proceso, eso no es más. Aprendas de nada más esos 3 bloques y eso es, digámoslo así, que es la clave de hacer el pseudocódigo. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, cualquier inquietud, ahí está el grupo. Recuerden que el grupo es de ustedes. Ayudémosle a esas personas que van ingresando. Ayúdenme, por favor, a colocarlos al día. Y si tienen inquietudes, pues van lanzándolas. Ya si definitivamente lanzaron una inquietud y ninguno de ustedes, de sus compañeros, pues fue capaz de resolverla, ya acuden a Julián. Ahí está el número del administrador, entonces me buscan y yo ya los guío frente al proceso. Pero digámoslo que esta semana no es complicado todavía. No, y ni la tercera ni cuarta, simplemente apliquen lógica. ¿Cómo funciona? Y ya. Muchachos, no es más, muchas gracias por haber asistido. La otra, pues vea, yo hice esto a las 6 de la tarde pretendiendo que entraran más personas, entraron 30. Y hace 8 días, que la semana pasada que le hicimos, entraron como 64, entonces pues volvamos al horario tradicional, porque yo lo hice fue para esas personas que, claro, es que hay gente que vive en ciudades y salir a las 6 y llegan a la casa a las 8 o 9 de la noche, entonces yo creo que volvamos entonces a hacer las sesiones sincrónicas temprano. Profe, pero ¿para cuándo queda la próxima
Sesión sincrónica. Tentativamente la voy a seguir haciendo los lunes, o sea que la semana 3, la otra semana la hago el lunes y la última semana la hacemos el lunes. Entonces, igual. ¿A la misma hora, profe? La hacemos a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Uy, profe, pero es que... O seguimos a las 6, ¿no? A las 6. Bueno, entonces a las 6. Mejor 6. Listo, entonces a las 6 nos profe, vemos. mejor a las 6 porque yo salgo de trabajar a las 6 de la tarde. Ah, pero si alcanzaste a llegar, vea. Sí, alcancé. Bueno, listo muchachos, entonces queda para el próximo lunes a las 6, yo les confirmo el sábado, domingo a través de un anuncio, ¿listo? Cualquier novedad, ya te saben que tienen los medios de comunicación, si necesitan mi apoyo, ahí me escriben y así quedamos muchachos. Mucha suerte y vamos para adelante, vamos a aprender y vamos a seguir estudiando, que esto no es de iniciar esto simplemente es el inicio para empezar este gran, digámoslo así que, este gran camino a volverse un programador. No es fácil, pero se puede volverse un buen programador. ¿Listo, muchachos? Ok, gracias, profe. Bueno, Muchas suerte. gracias, profe. Buenas noches. Que tengan una feliz semana. Chao, muchachos. Voy a proceder a detener la grabación.